Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para hacer una nueva reseña de suplementos de un juego de rol. En esta ocasión, como ya sabéis, cada vez que una serie termina o cada X puntos de vídeo, termino haciendo suplementos de 5 anillos de primera edición en este caso. Bueno, el por qué he decidido hacer esto en mitad de las reseñas de Dragon Age 3, bueno, de Dragon Age, es porque el set 3 va a salir a final de este mes, de noviembre. Y bueno, pues como quiero hacerlo lo antes posible y que quede más o menos seguido de la serie de Dragon Age, que ya sabéis que ha terminado con el análisis del set 2, pues bueno, voy a hacer un especial de 2 partes hablando de las aventuras de primera edición de Leyenda de los 5 Anillos. Esto haría que Leyenda de los 5 Anillos yo terminara con todo el material que salió publicado en español de primera edición, salvo 2 suplementos muy concretos que tendrán su punto aparte porque creo que lo merecen. Bien, las aventuras de la Leyenda de los 5 Anillos son varias, sacaron una cantidad bastante interesante de módulos, vamos a ver la mitad de ellos, concretamente esta mitad, y está dividido en series. Las series son la serie, en esta ocasión voy a relatar 2 series completas, que es la serie de intriga, la serie de magia, y vamos a empezar la serie de tierras sombrías. Bien, empecemos. La serie intriga. La serie intriga tiene un único punto, que es el velo de honor. El velo de honor yo considero que es casi de los... Tiene más, pero en segunda edición, ¿vale? Para mí es una de las aventuras quizás mejor construidas para dirigir a gente novato y que más pueden dar juego para hacer un one shot o algo similar. Son 2 aventuras cortas, bastante sencillas, que no tienen muchos problemas. Bueno, las aventuras de 5 anillos tenían una cosa, que es que tienen una separata, ¿vale? Tenían la portada, en la cual teníamos pues el material útil. La cosa de la serie intriga pues son las relaciones que hay entre las pistas, un poco como la llamada de Tulu, y luego tenemos la aventura per se. En la aventura está la serie intriga, que son 2, tenemos el asesinato del castillo Koei y el velo de honor. El asesinato del castillo Koei son aventuras, además es curioso, ¿no? Porque te hablan que la serie intriga está planteada para poder saber cómo dirigir a magistrados, porque es la forma de poder tener más fácilmente un multiclan en partida. Pues bien, aquí tenemos 2. La primera, el asesinato del castillo Koei, en el que los investigadores investigan un asesinato. No es una aventura muy complicada, se puede, ya os digo, dirigir una tarde, aunque quizás exija un poco demasiado que los jugadores sepan bastante del mundo, teniendo en cuenta que esto fue creo que el segundo suplemento que salió para la línea. A lo mejor era un poco complicado de dar a entender, pero yo os digo, funciona muy bien. Más es un caso relativamente simple que se puede dar rápidamente y que además tiene algún par de decisiones morales bastante interesantes. El segundo, sin embargo, que era el velo del honor, narra otro asesinato diferente, también bastante interesante porque incluye cierta investigación de corte mágico o que da acciones, y además ves cómo funcionan los Surenjas a la hora de investigar. Hay que tener en cuenta que las investigaciones en el mundo de Rogue One son distintas a las que podrían ser en un mundo europeo, porque en Rogue One las pruebas no tienen importancia. Tú puedes tener perfectamente a alguien clavándole un cuchillo ensangrentado a alguien, y si esa persona tiene cierta posición social y dice que no ha sido él, que se ha encontrado así en la víctima y está intentando sacar el cuchillo, pues tiene razón, ¿no? Se presupone que los samuráis o las clases altas no van a mentir, y solo ciertas personas de mayor rango o de rango equivalente o un montón de testigos pueden llegar, por así decirlo, a mancharlo. Pues bueno, ese tipo de decisiones tenemos también en esta segunda aventura, y que además tiene un par de vueltas bastante interesantes. Además, resolverla bien, la segunda aventura es complicada, tiene un par de giros que la vuelven muy difícil. Por último, rematamos con unas reglas que nos hablan de los venenos en Rokugan. Son unas reglas de venenos distintas a las que vienen en el clan Escorpión. De hecho, yo esperaba ver en el clan Escorpión más este tipo de reglas, pero te dicen que el clan Escorpión desestimó los tipos de veneno y el típico de alquimia de venenos que vienen en este suplemento, además viene referenciado, porque digamos que es insegura, es demasiado evidente, necesitas laboratorios, necesitas ciertas cosas, son venenos que no se encuentran en la naturaleza, son venenos un poco artificiales, y las desecharon. Pero he de decir que son unas reglas muy interesantes y que pueden dar juego para ciertos personajes.
Y además, la diferencia con las del clan escorpión, porque los que utiliza el clan escorpión son menos automáticos, no tienes salvación ninguna y muchos de ellos son muy mortales. De hecho, te dicen que, bueno, pues ten cuidado, la gente... Es que contra el veneno tú no te salvas, tienes el antiveneno, el contraveneno o te jodes. Te dicen que personajes con tierras muy altas se puede salvar. Aquí es todo distinto, estos son venenos un poco más al uso que podemos estar acostumbrados en otros juegos de rol. Y, bueno, ya sabéis, los mapas y fotografías de personajes que siempre vienen en los suplementos de 5 anillos, en las aventuras, siempre vienen retratos de los personajes principales. El problema es que no son todos, quizás puede haber problemas. Pero bueno, ya os digo, 2 aventuras interesantes. La siguiente ya es de la serie Magia, es Sangre en Medianoche. También suelen venir todas las aventuras de 5 anillos, suelen venir en pares de 2. Vale, en esta ocasión tenemos un formato distinto. No sé si es que la factoría cambió el formato, que es posible, o porque ya en AEG decidieron no poner el formato separata. Y Sangre en Medianoche vienen 2 aventuras de corte mágico, porque es la serie Magia, lógicamente, y una es la plaga de vueltas en las tierras. Esta aventura, la verdad, a mí me pareció muy floja. Es una plaga mágica que está ocurriendo en el mundo. Bueno, punto. Antes de nada, va a haber pequeños spoilers de algunas de las aventuras, y algunos pueden ser ligeramente gordos. Si las vais a jugar, os aconsejo no escucharlas. Pero yo supongo que si estáis viendo reseñas es porque no, o porque las habéis jugado, o porque pensáis dirigirlas, o no tenéis forma de encontrarlas porque son un poco complicadas de encontrar. Pero bueno, ya os digo, Sangre en Medianoche tiene 2 aventuras. Una es la plaga sobre vuestras tierras, que es una aventura en la que una plaga sobrenatural está invadiendo unas tierras fénix, y los jugadores tienen que intentar buscar la solución de por qué está ocurriendo y, bueno, descubrir que es una plaga mágica y después pues intentar derrotar o convencer al hechicero. Es una aventura bastante al uso de D&D, podría ser, ¿no? Porque es el típico hechicero que está lanzando una maldición. Todo esto es más complicado, ¿vale? Ya sé, giros argumentales a veces, si tienen cosas, tienen parámetros en 5 anillos, las cosas no son tan blancas y tan negras. Y además sueles tener problemas porque la gente suele ser de ciertas posiciones que te impiden actuar. Pero bueno, a efectos un poco, ¿vale? El típico mago que lo está haciendo las cosas y siempre lo puede resolver todo a hostias porque tú te cargas al hechicero y se acabó. Las cosas no son tan simples ni es tan fácil de solucionar, pero bueno, la verdad es que para mí me es un poco decepcionante. La segunda, sin embargo, tiene más su aquel, ¿no? Es la espada perdida de Yasurugi. Y esta historia va de una espada un poco maldita que los jugadores tienen que encontrar y luego tienen que llevar a casa. Es una aventura más interesante, da pie a bastantes ideas, y yo creo que está mejor construida, aunque no pasa de ser la típica aventura de llevar un objeto maldito al lugar no sé qué para que repose y los fantasmas se apiaden. Yo os digo, es más interesante, a mí me resultó más divertida de hacer. Estas además también las he dirigido junto con el Velo de Honor. Y ya os digo, la espada está mejor construida y da más pie, o al menos a mí me satisfajo. Me dio más satisfacción al terminarla. Después tenemos el Vacío de los Cielos. El Vacío de los Cielos es una aventura bastante curiosa. Está... sí, tiene solo una aventura. Y he de decir que es curiosa, ¿no? Porque es la primera vez que tenemos a un oráculo haciendo estragos. Además, la primera mención, creo que oficial, de los oráculos venía en este libro. Es de decir que es una aventura extraña, ¿no? Para empezar, era más larga que las normales. Ya veis, es el libro el pack entero para el solo. Y tenemos bastante magia, bastante investigación. Hay bastantes giros argumentales. Hay que saber bastante bien por qué están sucediendo las cosas. Y puede tener el problema que tiene el Velo de Honor. Necesitas saber cosas del mundo para que la aventura funcione y esté perfectamente construida. Quizás es decepcionante que a veces termine habiendo demasiada... enfatiza un poco demasiado el combate. Y luego la parte de sobrenatural tiene importancia, pero yo le hubiera dado más peso. Hubiera hecho combates más oníricos o más especiales. No sé. Tiene un punto de mundanidad, llega a cierto punto, que no le queda del todo bien. Y, bueno, puedo decir que no la ha dirigido, así que a lo mejor da buenas sensaciones una vez en mesa. Y el último suplemento que vamos a hacer hoy es La tumba de Uchiban. Bien, La tumba de Uchiban en español tiene un problema, ¿vale? Es un libro. En inglés es una caja. ¿Qué quiere decir? Que tienes cosas
como las losetas, que están puestas en un cartoncillo cutre, en una sobre solapa. Tienes un diario que tienen que tener los jugadores, que ya ves cómo está, y además es curioso, ¿no? Porque está hecho para que esté cortado, con lo cual las páginas están en un orden como si fueran para la imprenta. Y por último tienes, este es un homenaje a la tumba de los horrores, tienes como en la tumba de los horrores un montón de ilustraciones que tienes que enseñar a los jugadores, con lo cual el formato escogido por la fechoría es un poco incómodo y distinto a lo que podríamos llegar a esperar. Otro problema, pese a ser de la serie Tierras Sombrías 1, es realmente la tercera aventura de una mini campaña que empieza en la serie Ciudad de las Mentiras, que ahí encuentras en la primera un mapa y en el segundo una llave para abrir la tumba de Uchiba. La trama además tiene un poco sin sentido, porque digamos que si los jugadores están un poco avispados, el cómo empieza la aventura te da a decir que no funciona con las reglas reales de cómo funciona la mancha, con lo cual ya sabes que te están estafando. El problema que mucha gente dice que es que si hay un templo capaz de curar la mancha de las sombrías, ¿por qué no hay peregrinajes? Bueno, pues esto puede ser perfectamente porque es un templo que está escondido y solo la gente digna puede buscarla, y la gente que quiere buscarlo lo encuentra, tal. O sea, eso no veo un fallo argumental tan grande, pero tiene otros fallos argumentales enormes. Tiene personajes que faltan mucho carisma y además es un matajugadores. Este es un TPK seguro. Yo creo que es imposible de superar. Me pasa un poco como con la tumba de los horrores. Incluso con el mapa, con las pistas, llegas a ciertos saltos lógicos o saltos de fe o elementos que no puedes, o sea, puedes llegar a ciertas habitaciones de la tumba de Ichiban y no saber qué hacer y morirte, porque todas las habitaciones te mueres, y si no sabes lo que hacer te mueres más. Y experimentar va con gaseosa. Yo os digo, es un suplemento, una aventura muy interesante, ¿no? La tumba en sí mola un montón como está diseñada, muy importante para la metatrama, porque ya os veis, o sea, viene el propio Uchiban. Está contemplado dentro de la metatrama que esta aventura ocurre, además, y ya os digo, pero es que tiene serios problemas graves de jugabilidad. O sea, es que es un TPK. O sea, tú llevas a tus jugadores aquí y lo más probable es que mueran. Y aunque lleguen al final, lo más probable es que se queden muertos en el interior de la tumba, porque ten en cuenta que es un sitio que se planteó para no sobrevivir, y que uno de los mayores enemigos de Erguwan jamás escapara. Incluso con el mapa, con las pistas, yo os digo, yo no sé cómo se podría superar esto. ¿Está bien? Pues sí. ¿Es curioso? Por supuesto. ¿Qué es historia de 5 anillos? Sí. ¿Y que es un homenaje a la tumba de los horrores? Es evidente, te lo dice. Es curioso, ¿no? Porque esto es un homenaje a una aventura de D&D, cuando el creador de este juego, que no es el autor de la aventura, dice que D&D no era rol, y es el creador de la Isla de los 5 anillos, y permitió que este suplemento saliera en su juego. Pero en fin, ya os digo, yo, más allá de la curiosidad histórica, a lo mejor esta es la lectura que más intentaría conseguir. Si podéis conseguir, si sabéis inglés, si podéis conseguir la original, conseguirla, porque esta es una basura de edición. No es la mayor basura que han salido para 5 anillos. Eso lo vamos a ver cuando acabemos la primera edición. No os preocupéis, que vamos a llegar, sobre todo porque viene anunciado que no salía así al final de estos libros. Al final de estos libros podemos ver anunciadas cosas que no vimos, o que no vimos como se nos prometió. Y ya os digo, las aventuras de primera edición son interesantes. Quizás puedan decepcionar un poco en algunos puntos, pero yo creo que son módulos que merecen ser jugados. Los más interesantes a lo mejor se verán en la segunda parte. Y ya os digo, si podéis haceros con ellos, adelante. De este principio, el honor no os va a defraudar. Y echar un vistazo a la tumba de Uchiban siempre es una cosa curiosa. Y bueno, poco más. En el segundo vídeo de 5 anillos veremos las que faltan. Cosas como un orden crepuscular, la forja, en el código Bushido, que yo creo que es la mejor aventura de todos 5 anillos, pegado a la forja también. Y bueno, poco más. Después de terminar esto, terminaremos Dragon Age y probablemente vemos el atentado que hicieron con segunda edición. ¿De acuerdo? Y por lo demás, nada, pues muchas gracias a todos. Nos vemos.